Vamos a dedicar este espacio para estudiar la densidad de los gases. Recordemos que la densidad indica la masa que tiene la unidad de volumen de un material. Es decir, una porción de un cierto volumen, ¿qué masa tiene? Esa relación me dice cuánta masa tiene la unidad de volumen. ¿De qué parámetros depende la densidad de un gas? Vamos a hablar de gases ideales que cumplen la ecuación de estado P por B igual nRT, presión por volumen igual número de moles por la constante universal R por T. Si acomodamos un poco esta ecuación, el número de moles se puede calcular dividiendo la masa de gas por la masa de un mol de gas, o sea, la masa molar. Si pasamos la masa molar, ¿sí?, multiplicando miembro a miembro por masa molar, se cancela masa molar, queda masa molar en el primer miembro, y dividiendo por B de los dos lados pasa a B del otro lado. En definitiva, tenemos presión del gas por la masa molar del gas, es la masa sobre el volumen de gas por R por T. Entonces, la masa de gas sobre el volumen de gas es la densidad. Entonces, acá tenemos una ecuación de estado que incluye la densidad. Si separamos la incógnita, la densidad, que es la variable que nos interesa, va a ser la masa molar por la presión del gas sobre RT. Acá tenemos la ecuación que nos interesa. ¿De qué depende la densidad de un gas? Depende de la presión y la temperatura a la que esté ese gas. Tomemos dos gases como ejemplo. El helio, con masa molar 4 gramos por mol, aproximadamente, redondeando las masas, y el dioxígeno, con masa molar 32 gramos por mol. Los dos a 298 Kelvin. Entonces, si aplicamos esta ecuación, para el helio tenemos 4 sobre 0,082, la constante, las unidades las estamos obviando acá, y 298 la temperatura en Kelvin. Todo esto da un cociente que es 0,16 P. De esta forma, según la presión que tengamos en atmósferas, se multiplica por 0,16 y nos da la densidad del helio. Por ejemplo, a una atmósfera justamente 0,16 gramos por litro es la densidad del helio. Para el dioxígeno es lo mismo, solo que la masa molar es 32, el resto es igual, la constante da 1,31 por P. Esto nos dice que a una atmósfera la densidad del oxígeno es 1,31, fíjense que es casi 10 veces más denso que el helio. El oxígeno no es el único componente del aire, es un componente minoritario, un 21% del aire es oxígeno, el resto es nitrógeno. Pero por eso un gas helio es mucho más liviano y un globo de helio asciende en el aire. Además, esto nos dice que la densidad de cualquier gas es proporcional a la presión. Y es una ecuación de una recta, donde el coeficiente es la pendiente, correspondería a la densidad del gas para la unidad de presión, para una atmósfera. Suponiendo que expresamos P en atmósferas, porque estamos usando 0,082. Si graficamos la densidad de estos dos gases en función de la presión, acá la presión va de 0 a 5 atmósferas, vemos cómo aumentan, ¿sí?, a mayor presión, mayor densidad. ¿A qué se debe eso? A mayor presión, el volumen disminuye. Y si el volumen disminuye, pensemos acá, si el volumen disminuye, la masa no cambia, el volumen disminuye, la densidad aumenta. Entonces, el gas se hace más denso cuando está a mayor presión porque las moléculas se juntan, se acercan y la misma masa ocupa menos volumen. Entonces vemos que asciende, cualquier gas, su densidad asciende con la presión en forma lineal. La pendiente es más grande en el oxígeno porque es más denso. Veamos ahora los mismos gases. ¿Qué pasa si pensamos en que estamos a una atmósfera de presión constante? 4 es la masa molar del helio, 4 gramos mol, 0,082 la constante y dejamos T. Esto nos da un número que es 48,78 sobre T. Y para el oxígeno, que es 32, nos da 390 sobre T. Acá tenemos la dependencia de la densidad con la temperatura, es inversamente proporcional. Es decir, cuanto más alta es la temperatura, más baja la densidad. ¿A qué se debe? Bueno, matemáticamente es muy simple. Si la temperatura aumenta, el cociente disminuye. ¿Y a qué se debe esto? Que a mayor temperatura, el gas se dilata, el volumen aumenta, la masa es fija, si el volumen aumenta, entonces la densidad disminuye. Entonces esta proporción inversa es una hipérbola y vemos que tiene un coeficiente 48,78 para el helio y 3,90 para el oxígeno, por eso el oxígeno tiene una hipérbola mucho más alta que la del helio. Es decir, a cualquier temperatura que tomemos, por ejemplo acá 200 Kelvin, la densidad del oxígeno es 2 gramos por litro
mientras que la del helio es muy baja, ¿sí? Está quizás en 0,3 gramos por letra. O sea, a cualquier temperatura que tomemos siempre es mayor la densidad del oxígeno que la del helio. El helio es más liviano. Podemos resumir que la densidad es m por p sobre t sobre r, que para todo gas la densidad es proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura absoluta. Ahora, gases distintos en iguales condiciones de presión y temperatura, como R la misma, el que tenga mayor masa molar va a tener mayor densidad. Por eso, en iguales condiciones, podemos decir que el dióxido de carbono tiene una densidad más grande que el dioxígeno, porque la masa molar del dióxido de carbono es 44, el dioxígeno es 32. Mayor que la del nitrógeno, que es 28, mayor que la del helio, que es 4, y mayor que la del dihidrógeno, que es 2 gramos por mol. Una aplicación desde hace muchos años es la determinación de masas molares. Desde los viejos métodos de Victor Meyer y Dumas, tenemos que la densidad de los gases se empleó siempre para sacar masas molares. Entonces, antes en esa época llamaban pesos moleculares. La densidad de un gas A, con la ecuación que vimos recién, es la masa molar del gas A por la presión sobre RT. Suponiendo que el gas se mide a una condición de presión P y a una temperatura T. Si medimos en las mismas condiciones de presión y temperatura un gas B, la ecuación es la misma, solamente cambia la masa molar de B. Entonces, si dividimos miembro a miembro las dos ecuaciones, densidad de A sobre densidad de B, al dividir estos dos segundos términos, como P, T y R son las mismas, se cancelan, solamente queda la masa molar de A sobre la masa molar de B. Es decir, las densidades de los gases son directamente proporcionales a sus masas molares. Entonces, conociendo la masa molar, por ejemplo, del gas B, yo puedo determinar la del gas A simplemente midiendo las dos densidades. Hagamos un ejemplo. Se sabe que el dióxido de carbono, que tiene masa molar 44 aproximadamente gramos mol, tiene a 1 atmósfera y 20 grados una densidad de 1,83 gramos por litro. Al medir en las mismas condiciones, o sea, 1 atmósfera y 20 grados, la densidad del acetileno resulta una densidad de 1,08 gramos por litro. Entonces aplicamos la relación que vemos acá. La densidad del acetileno es a la densidad del dióxido de carbono, como la masa molar del acetileno es a la masa molar del dióxido de carbono. De acá podemos despejar la masa molar del acetileno, pasa multiplicando la masa molar del dióxido de carbono. Entonces la densidad del acetileno es 1,08 sobre la del dióxido de carbono 1,83 por 44, cancelamos las unidades acá, gramos por litro, y nos queda aproximadamente 26 gramos por mol, que es justamente la masa molar del acetileno. Hoy se sabe que el acetileno es carbono 2 hidrógeno 2, por lo tanto, usando la tabla periódica encontramos que tiene una masa molar de 26,04 gramos por mol, o sea, aproximadamente 26 gramos mol. En definitiva, las densidades de los gases ideales están relacionadas con sus masas molares, con la presión y la temperatura. Comparar densidades cuando la presión y temperatura son iguales es comparar masas molares. Es decir, si un gas es el doble de denso que otro gas, es porque su masa molar es el doble que del otro gas.